Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra bienvenida más afectuosa a la profesora Marisa Tejedor Salguero, consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Doña Marisa, bienvenida. Muchas gracias. Bien, la señora consejera nos honró con su presencia en otra entrevista casi al principio de su nombramiento, cuando tomaba tierra como consejera. Tuvimos la entrevista allá por septiembre de 2005 y bueno, y ha pasado un tiempito desde entonces, esa mitad de la legislatura en que el presidente Adán Martín aprovechó para hacer un gobierno más suyo una vez que había salido el Partido Popular del Ejecutivo. Y bueno, hoy le vamos a pedir a la profesora Tejedor que nos haga una especie de balance de ese paso suyo por la consejería. Antes vamos a recordar algunos de las señas de identidad de este canal, cosa que hacemos en todos los programas. Recordarles a todos ustedes que Canal 8 tiene una línea editorial pluralista, que somos los segundos en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los terceros de Canarias, de los canales locales, sin cositas nocturnas. Y también que el capital de la propiedad de este canal es canario, tinerfeño al 100%. Bien, doña Marisa Tejedor tiene acreditada su laboriosidad, su preparación, su prestigio. Pero cuando aceptó la invitación del presidente Adán Martín, usted, doña Marisa, preveía el trabajo que le esperaba en todas sus dimensiones y complejidades de esta consejería. Hombre, yo me imaginaba que no iba a ser fácil, pero como siempre lo he pensado, de cualquier responsabilidad que he asumido, porque depende cómo las asumas las responsabilidades, si las asumes para intentar hacer un trabajo bien hecho, pues lleva un esfuerzo, el esfuerzo lo tienes asegurado. Hombre, era un ámbito de actuación que muy distinto al que estaba acostumbrada, y hubo un periodo de adaptación, pero superado ese periodo de adaptación, Pero usted tomó tierra rápidamente. Tuve que hacerlo porque... Si no se le escapaba la legislatura. No, sí, claro, es que 2 años son, justo ahora, hace el día 23 de mayo hizo 2 años. Fíjese que todavía, en estas alturas de 2 años, no tenía equipo propio, que tomaron posesión el 15 de junio. Entonces, si no corríamos, pues poníamos el acelerador profundamente, pues no se iba a dar tiempo de hacer mucho. Claro. Y no es su estilo, pero evidentemente usted se encontró con una consejería un poco, o sea, no es su estilo, digo, el poner contra las cuerdas a nadie, ¿no? Pero bueno, en aras de la verdad, se encontró con una consejería al menos con muchas nebulosas, ¿no? Voy a decirlo versallescamente, con muchas nebulosas, ¿no? Bueno, yo me encontré lo que me encontré, pero otros que vengan detrás que de mí, pues encontrarán lo que se encontrarán. Es decir, yo normalmente no suelo mirar mucho para atrás, lo que suelo mirar es bastante para adelante, y en eso va a ser Bien, mi trabajo. Pues vamos a hacer un análisis de estos 2 años, una especie de balance apretado, claro, porque resumir en una entrevista toda una labor suya personal y de su equipo. El presidente Adán Martín supongo que le dio libertad para conformar su equipo, el equipo suyo, de la consejería. La verdad que tuve mucha suerte con el equipo. La verdad que en ningún momento la coordinación entre todos ha sido perfecta. Son muy buenas personas, que eso es importante hoy día. Muy buenas personas y además muy eficientes en su trabajo y buenos profesionales. No he tenido la mínima queja en estos 2 años, todo lo contrario. Lo único, agradecimiento a todos ellos. Bien, sin ellos hubiera sido absolutamente imposible hacer el trabajo que hemos hecho en estos 2 años. Sí, vamos a empezar, aunque usted es reacia y yo no le voy a insistir en eso, respetuosamente, es reacia a hablar de ese pasado, pero sí hay que hablar del lío eólico, del concurso eólico, es decir, eso forma parte de los desgobiernos o de los gobiernos autonómicos, y evidentemente yo sí quería preguntarle cómo se ha resuelto el tema.
Bueno, el tema del concurso eólico, el pasado concurso eólico, se produjo un problema. Era un concurso interesante, porque todo lo que sea incorporar energías limpias en nuestro sistema energético es bienvenido. Era un concurso importante porque eran 300, creo recordar, 330 megavatios la posibilidad de incorporar a la red. Se produjo estaba ya a punto de resolverse el concurso, estaba muy avanzado y se produjo una sentencia que echaba abajo, por un problema formal, el decreto del que se enganchaba la orden de convocatoria. Eso hizo que todo lo que vino después del decreto, pues que hubiéramos que empezar de nuevo. Había que empezar de nuevo. Sí, pero bueno, en todo ese proceso, después en la comisión parlamentaria, que da la impresión de que bueno, que habían tenido la culpa el partido de la oposición, en este caso, el Partido Socialista, en el transcurso o en el proceso de ese concurso, supongo que no tendría nada que ver la oposición, porque no gobernaba la oposición. No, vamos a ver, en ese momento había un partido que estaba llevando esta consejería. Partido ¿no? Popular. No, Partido Popular. Vamos, pero estamos hablando de cosas distintas, porque una cuestión es un problema formal que en el decreto, que en concreto es que no pasó por el Consejo Consultivo, porque hay decretos que no tienen que ir al Consejo Consultivo a informe y otros que tienen que ir. En aquel momento, consideraron en la consejería que era justo el decreto del tipo que no tenía que ir al Consejo Consultivo. Pero pues, los tribunales consideraron que era del otro carácter. Entonces, por eso lo echaron abajo. Ese es un tema. Y otro tema distinto es el ámbito jurídico, el ámbito judicial, que hubo unas denuncias, pero no contra el concurso, concretamente con el concurso, sino con la actuación de algunas personas en relación con el concurso, y esto sigue, y como consecuencia de eso, hubo una comisión de investigación en el Parlamento, pero que son dos cosas distintas. Uno, el ámbito judicial del decreto, de la anulación de ese decreto, y otro, el ámbito de actuaciones personales. Bien, y en este momento, digamos, el nuevo concurso eólico, por decirlo de alguna manera, ya bajo su consejería, ¿en qué estado se encuentra? Pues fue muy complicado desde la anulación del otro hasta empezar, porque el proceso de anulación de una convocatoria no es fácil, es un proceso largo, hay que dar audiencia a los interesados, eran 400 y pico solicitudes, ir al Consejo Consultivo, sacar un nuevo decreto, nuevas órdenes, fue bastante complejo, y creo que se hizo con una celeridad no habitual en la Administración. Bueno, hace aproximadamente un mes salió un nuevo concurso, y en este momento está en fase de presentación de solicitudes, y será el nuevo gobierno el que lo resuelva. Sí. Lo que se han ido pues adelantando los trámites. Bien, vamos con los sistemas eléctricos insulares, ¿no? Y entonces, casi, yo me imagino que cada isla es un sistema diferente, ¿o cómo es esto? Efectivamente, que es la gran diferencia que tenemos en Canarias con relación a la península, al resto de Europa, porque en Canarias tenemos 6 sistemas insulares, y digo 6, no 7, porque Fuerteventura y Lanzarote... Fuerteventura y Lanzarote están conectados por cable. Sí, porque los fondos lo permiten. Pero el resto de las islas tienen generación, tienen distribución y tienen transporte. Eso crea pues una cierta fragilidad con relación a la península, porque en la península toda Europa forma un único sistema. Si tienes problemas de traer energía de una zona, te viene por otra, etcétera. Entonces eso crea una fragilidad, efectivamente. Bien, ¿y en qué situación? Bueno, vamos a empezar por el sur, que fue otro de las carencias o de los conflictos con que usted, cuando llega a la consejería, se encuentra, ¿no? Es decir, al final, ¿cómo se ha resuelto? Sí, es curioso, porque a mí me dijeron al principio que esta era una consejería muy tranquila. ¿Sí? Muy tranquila fue lo que me dijo el presidente al principio, que era bastante ¿Eso fue tranquila. para animarla? Pues yo creo que sí, pero me encontré con el tema del eólico y con un delta, con un huracán delta que no habían pasado por ahí, lo cual afectó al sistema energético, afectó muchísimo, y como consecuencia de eso tuvimos también otra comisión de investigación delta en el Parlamento, es decir, que la tranquilidad que me habían vendido pues se ve que no fue tal luego, pero... Eso es que trató de engodarlo al presidente para animarla, ¿no? Lo único, bueno, que el sistema eléctrico en la isla de Tenerife, en concreto el sur de la isla de Tenerife, desde el año 89
ya se sabía que había que hacer una planificación con relación al sur, en general en todas las islas, pero bueno, había un estudio de red eléctrica de aquella época de que decía que la línea de transporte del sur de la isla de Tenerife, que era de 66 kilovoltios, había que transformarla a 220 kilovoltios. ¿Por qué? Porque el desarrollo enorme del sur hacía que no estuviera asegurada la energía. Eso es en el año 89. Entonces se hace un estudio y de ese primer estudio se hace un trazado, un trazado con poco impacto visual, que es el trazado conocido pues todos por el de Vilaflor. Pues todos sabemos perfectamente qué es lo que pasó en aquel momento, o incluso acuerdos parlamentarios, etcétera, y hizo que el gobierno retirara aquel trazado y se planteara un nuevo estudio de trazados alternativos, pero trazados alternativos ya con una serie de condicionantes en el sentido de que no debía pasar por ninguna zona protegida y habitada, lógicamente. Lo cual es muy complicado en la isla de Tenerife y en el sur de la isla de Tenerife. Porque pero es que tenemos más del 50% de la isla está protegida. Y del otro 48% tenemos una parte importante que está población. Lo cual deja muy limitadas las zonas donde se pueden poner este tipo de infraestructura. El problema era que el sur de la isla de Tenerife no tenía garantizado la energía. Es decir, lo que a nosotros nos parece tan habitual y el tocar un interruptor y que se encienda la luz o poder enchufar la nevera o el ordenador, eso no estaba asegurado en el sur de la isla de Tenerife. Y eso era el primer objetivo que nos encontramos al llegar a la consejería, garantizar el suministro eléctrico del sur de la isla de Tenerife con una cierta garantía, lo cual era obligatorio hacer el tendido de alta tensión del sur, que es lo que hemos hecho. En definitiva, que es lo que hemos hecho. Es lo que han hecho. Con muchas tensiones, no eléctricas, sino de otro tipo, con Endesa Unelco, ¿o no? No, vamos a ver, cuando llegamos a la consejería había ya un trazado inicial que se había puesto de acuerdo los alcaldes, un principio de acuerdo en el año 2004, luego se echó un poco abajo y luego hubo que retomarlo y ya era el 2006, en febrero concretamente del 2006, llegamos a un acuerdo, el Cabildo, la Administración Autonómica, los ayuntamientos afectados y también, y era muy importante, Aviación Civil y AENA, porque la línea pasa por la zona aeroportuaria. Y Unelco también, evidentemente, Unelco es la empresa, la propietaria en este momento de la línea de transporte. Pues no, tensiones no, lo que sí hemos tenido en estos tiempos fue el proyecto entró en febrero, el 17 de febrero del 2006 y hoy día es una realidad el tendido. Es decir, el tiempo en el que se ha hecho esta línea ha sido ¿Provisional o es provisional o es definitivo? Es récord, vamos a ver, el tiempo es provisional la situación actual. Ahora está en situación de prueba, está circulando la corriente a 66 kilovoltios, está terminándose la subestación. Cuando esté terminada la subestación empezará ya a funcionar a 220 y si eso unimos ya a la línea de evacuación hacia Guía, entonces se puede considerar que ya en definitiva. En este momento está, digamos, no totalmente funcionando, sino a 66 kilómetros. Visualmente hay ciudadanos que se quejan de las torres y bueno, dicen que realmente, incluso algunos culpabilizan o culpan al Ayuntamiento de Vilaflor y a todos los movimientos ecologistas que se movilizaron de la línea que se oponían a la línea anterior y los culpan de lo que ahora hay, de la línea que hay. Esa línea que hay no era mejorable, no es la única que tenía que hacerse. Vamos a ver, en este momento era la única posible. Y lo que hay que explicar claramente a todos los ciudadanos, que es importante que se sepa que había un problema de seguridad en el suministro de electricidad en el sur de la isla de Tenerife. Es decir, que ese era el primer objetivo, más que un problema estético. Es decir, aquí el problema es, ¿queremos que haya suministro de energía en el sur o no? Entonces, queremos, sí. Pues entonces, primer objetivo, resolver el problema del sur. ¿Por qué estas torres y no otras torres?
porque no es porque un ingeniero se despertara un buen día y dijera esta sino otra. No, no, tiene una explicación. Tiene unos condicionantes. En primer lugar, aviación civil. Concretamente AENA, y por una cuestión de seguridad aeroportuaria. Si se han dado cuenta, existen en este momento hay 3 tipos de torres, la habitual que llamamos de celosía, que son cuando va por la zona de aeroportuaria es un poquito más baja y un poco con los brazos más abiertos que las habituales, y son rojas y blancas. ¿Y por qué rojas y blancas? Porque obliga a aviación civil. Luego hay otras que son las de chapa, que son las de cilíndrica, que esas las ha impuesto la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente. Si se han dado cuenta, son torres potentes. Son torres potentes porque están preparadas para resistir velocidades como el delta. Velocidades muy superiores incluso a lo que marca el reglamento. El reglamento estatal, que está a punto de cambiarse, marca 120 km/h. Pero es que nosotros hemos ido más allá. En este momento las torres están preparadas para velocidades de 180 km/h, es decir, que un delta la aguantaría. Entonces, el primer objetivo es llevar la energía al sur de la isla de Tenerife. El objetivo se ha conseguido cuando esté en funcionamiento, a pleno rendimiento No va a haber ya problemas de restricciones, que era la amenaza que hay. No, que había cuando usted llegó a la consejería, estaban, amenazas de restricción y de cortes a la vista. Pues yo le puedo asegurar que en los momentos punta, en diciembre, por ejemplo, y durante el verano, pues lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal porque, es decir, no, estaban absolutamente saturadas las líneas. Ahora ya incluso en esta fase de prueba, fase que es todavía provisional, ya no va a haber problema este verano. Y cuando esté ya a pleno rendimiento, con 220, ya estamos absolutamente asegurados, estará el suministro en las mejores condiciones. ¿Desaparecerán las turbinas? Sí, cuando esté todo terminado, evidentemente. Lo que pasa es que hay que conseguir que el mallado de la isla se complete, porque con esto aseguramos el sur de la isla de Tenerife, pero también hay que pensar la zona metropolitana y el norte de la isla, y hay que repotenciar también la línea de transporte que va desde Caletillas a Geneto y a Cuesta la Villa. Progresivamente se irán quitando las turbinas, se empezará quitando las turbinas de Arona, y cuando esté a pleno rendimiento a 220 y la línea de evacuación también hacia Guilla, pues irán quitando las turbinas. Pero una cosa que es importante también que se sepa. Yo no voy a negar que tiene un cierto impacto en la línea del sur, pero aquí hay que ver algo más que la estética, sino que asegurarse el suministro. Pero es que el acuerdo que se tomó en su día era que al mismo tiempo de hacer esta línea, paralelamente se iba a hacer un plan de soterramiento de las líneas de baja y media tensión, en el sentido de que por cada kilómetro de línea de alta tensión como esta, 2 kilómetros de soterramiento de las otras. En este momento los ayuntamientos están terminando el plan para empezar ya este soterramiento, es decir, que si bien esta línea tiene un cierto impacto, se va a quitar el impacto en otras zonas. O sea, que va a haber solución. A veces cuando algunas protestas van en el sentido, bueno, es que por ahorrarse dinero no se ha soterrado la línea, etcétera. Es decir, hay previsiones de soterramiento, vamos. Hay previsiones en este momento de hacer soterramiento de líneas de... Sí, no, está firmado, de baja y media tensión. Y cuando el aeropuerto haga la segunda pista, pues está previsto hacer el soterramiento de esta línea en toda la zona aeroportuaria, porque lo que es importante que también que se sepa que hay un problema económico del soterramiento de las líneas de alta tensión, pero hay fundamentalmente un problema técnico, un problema de mantenimiento. Es decir, que aunque se contara con la financiación, porque el Estado es el que se encarga de las líneas de alta tensión, de la línea de transporte, y no quiere pagar los soterramientos, porque el Estado es consciente de que tiene un problema de mantenimiento importante el soterrar estas líneas, y se soterran solamente en condiciones muy, muy especiales. Por ejemplo, en Baraja, en torno a Baraja, y aquí cuando se haga la segunda pista, pues hay un compromiso del Ministerio de Fomento de soterrar estas zonas. Siendo 6 los sistemas eléctricos, digamos, en Canarias, y hemos hablado ampliamente del de Tenerife, los otros 5 están con unas infraestructuras, digamos, adecuadas, y en estos últimos tiempos se ha dado impulso a algún otro, aunque solo se ha hablado de Tenerife, o hablemos de Tenerife,
¿O cómo ha evolucionado No, ese no, tema? hemos tocado evidentemente todo. Lo que pasa es que había algunos puntos, digamos, calientes. Bien, claro, En el sur claro. de la isla de Tenerife Era el es que más caliente estaba, de todos. estaba rojo, estaba incandescente, ¿no? Es ¿Había decir, algún que otro también más o menos no, caliente? No. de esa situación de No, tanta emergencia tan no, pero sí extremo en no. situaciones importantes. En el norte de la isla de Gran Canaria se ha quedado totalmente, Y se ha solucionado. totalmente desbloqueado. En la isla de Lanzarote y Fuerteventura también hay problemas con la línea de transporte. La isla de Lanzarote está resuelto y yo creo que en esta semana quedará resuelta también la línea de transporte en la isla de Fuerteventura. Lo que pasa es que en Lanzarote y Fuerteventura, además de problemas de transporte, hay problemas de generación. ¿Por qué? Porque las centrales están encajadas en la ciudad. Ya. Están prácticamente en la ciudad y hay que sacarlas. Hay que sacarlo. Hay que sacarlas porque ya no admite la incorporación de más grupos en esas centrales. Entonces está ahora en conversaciones con los ayuntamientos y con los cabildos para buscar la nueva ubicación de las centrales. Bien, nos está explicando la profesora Marisa Tejedor, consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, un poco la evolución de algunos de los asuntos que conciernen a esa consejería que rige desde 2005, mediados casi 2005. Entonces, yo quería, ya que estamos con el tema eléctrico, el otro aspecto es el transporte de la electricidad, la red de transporte. La red de transporte que, corríjame, pero según parece en el Senado, pues ya, vamos, en las Cortes Generales, de alguna manera como que se obliga a vender, o sea, que todas las redes sean propiedad de Red Eléctrica de España. ¿Eso es así o no? Efectivamente, son muy... Vamos, Estamos estos días, sí, en estos días. Me parece que está en trámite de Senado en este momento. Sí, sí, acaba de ser aprobado en el Senado y ya ahora está en trámite Va a ser final obligado. de... ¿Eso es beneficioso para Canarias o no? Bueno, realmente eso es lo que nosotros estábamos reclamando hacía bastante tiempo, que ¿Pero por qué? que la línea de transporte fuera propiedad del operador, porque en este momento la situación en Canarias es la siguiente. Unelco Endesa Unelco, es la que tiene la empresa que produce fundamentalmente, es la que produce la generación y es la propietaria también de la línea de transporte. Es la propietaria de la línea de transporte, pero no opera ni gestiona la línea de transporte, que es Red Eléctrica quien opera y gestiona la línea, siendo la propiedad de otra empresa. ¿Qué pasa en la península y en la mayor parte de Europa? Que el propietario de la red de transporte es a su vez el que opera en la línea de transporte. Entonces, en el Estado, en este momento, es en Canarias, Baleares y alguna línea pequeña, creo que en la zona del norte, que no es propiedad eléctrica de la línea de transporte. Nosotros lo estábamos diciendo hacíamos tiempo que el modelo generalizado en la península y en Europa creíamos que debía funcionar aquí y separar lo que es la propiedad de la generación de la propiedad del transporte. Porque Red Eléctrica está especializada en el transporte y Endesa está especializada fundamentalmente en generación. En este momento, en una disposición adicional de la modificación de la ley del sector eléctrico que ha sido aprobada la semana pasada en el Senado, dice lo siguiente, que del momento que sea aprobada esta modificación de la ley, Red Eléctrica tendrá 3 años para adquirir los activos de las líneas de transporte que no tenga en este momento. Es decir, que si se aprueba en el Parlamento, que es previsible pues que se apruebe a lo largo de este mes o principio del otro, pues tiene Red Eléctrica 3 años para adquirir la línea de transporte en Canarias. Bien, ¿y eso va a redundar, digamos, por lo menos una garantía de mejor servicio o no? Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que la especialización que tiene Red Eléctrica en la línea de transporte puede ser beneficioso, que el propio operador, y gestor, que en el caso de Canarias es operador y gestor a su vez de la red, creemos que es bueno para el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos con la implantación del gas natural, señora consejera? El gas natural es importante. Es importante si queremos reducir las contaminaciones en nuestro archipiélago, hay que incorporar las energías alternativas, la energía eólica. ¿Vamos un poco retrasados en las energías alternativas en Canarias o no?
Bueno, Con respecto, por ejemplo, se habla siempre de la energía eólica, por ejemplo, de Navarra, ¿eh? Bueno, que tiene un porcentaje de energía eléctrica generada por el sistema eólico tremendo, ¿no? Mientras que aquí, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, si se hubiera incorporado la energía del concurso anterior de los 330 claro, megavatios, claro. pues estaríamos en una situación. Lo que pasa es que cuando se habla en general de energías alternativas con relación a la península, hay que pensar que la mayor parte de esa energía en la península es hidráulica. Claro. Hidráulica. Sí, Aquí sí. no tenemos ríos y sí que podemos apoyar en la energía mini hidráulica. De hecho, hay proyectos pues, realmente interesantes en la isla del Hierro, que hay una mezcla de hidráulica y eólica, y hay otros proyectos que se están iniciando también en la isla de Gran Canaria, en la isla de Tenerife, pero es mini hidráulica, no es grande. El Hierro va a ser la primera isla del mundo que va a tener el 100% de su energía dentro de unos años, ¿no? El 2011, me parece. Que va a tener el 100% de la energía cubierta mediante ese procedimiento, ¿no? Es un proyecto precioso, la verdad que es un proyecto en el que han apostado todas las administraciones. Es un proyecto, insisto, que todas las administraciones están colaborando. Hay financiación europea, financiación del Estado, financiación de la comunidad autónoma, financiación del Hierro, y hay una mezcla de hidráulica y eólica también, y probablemente incorporemos también alguna otra. Sí, en una isla como el Hierro se puede conseguir que el 100% sea con energía alternativa, que es muy distinto de en otras islas como Gran Canaria y Tenerife, porque a veces oigo voces que dicen que es posible el 100% de la energía eléctrica, de la energía en general, por energía alternativa. Bueno, es difícil. Porque a lo mejor en el 2050. No, es que yo lo tampoco. veo muy complicado. Ya. Lo veo muy complicado, primero, por el tipo de sistemas que tenemos, la fragilidad de nuestro sistema. Segundo, porque se trata de una energía que es discontinua. Claro. El viento no es continuo, ni el sol es continuo. Entonces, es una energía discontinua, que eso crea una gran inestabilidad en la red. Entonces, podemos a lo mejor montar muchísimos parques eólicos, pero que podrán entrar a la red esa energía la que mande el operador. Es decir, que será poco. De hecho, Red Eléctrica quería que sacáramos el concurso con menos potencia de la que hemos sacado, porque es una energía realmente inestable. Es decir, que la utopía... Pero perdón la ignorancia, no cabe acumular o guardar, porque puede haber televidentes que se pregunten, oiga, y aunque sea discontinua la generación, la producción de ese tipo de energía no se puede acumular, no se puede guardar. Con la hidráulica. Nada más. Que lo hacemos, por ejemplo, o pilas de hidrógeno y por ahí, en ese tipo de, si se puede, las fórmulas para utilizarlas, pero en cantidades las que son. En el Hierro, por ejemplo, sí, hay los proyectos que se van a hacer en Gran Canaria y en Tenerife, lo que en el proyecto concreto de la isla del Hierro, lo que se hace, se eleva el agua, con las diferencias de cotas que tenemos, se eleva el agua con energía eólica, se acumula en una balsa en una zona alta y cuando haga falta, pues a través de una tubería se hace correr a cotas bajas y se genera la energía. Es una forma de acumulación de energía. Claro. Vamos, doña Marisa, vamos a rogarle que nos recuerde a todos los televidentes qué es eso del Plan Renove y cómo va la ejecución del Plan Renove. Estamos muy ilusionados porque estamos empeñados en el uso racional de la energía y en la eficiencia energética. Creemos que por ahí tienen que ir también los tiros. Bueno, queremos colaborar, que entre todos podamos mejorar podamos reducir nuestra dependencia del petróleo, y solo la administración no lo podemos hacer. Es imposible. La administración tiene que hacer un esfuerzo enorme, probablemente más incluso del que estamos haciendo, pero también los ciudadanos. Esto es a nivel de cada ciudadano, que nos mentalicemos, porque la eficiencia energética y el uso racional de la energía los próximos años es donde tenemos que incidir. Por ejemplo, cómo podemos ahorrar energía en casa, de formas tan sencillas como apagar totalmente el ordenador o la televisión. Normalmente lo dejamos en stand-by, la lucecita está roja. Eso gasta energía. Eso gasta, ¿no? Eso consume. Energía, consume energía. Por ejemplo, el congelador. Cuando pasa una capa de más de 3 milímetros de hielo, consume mucho más energía. Usar pues lámparas de bajo consumo.
la conducción eficiente, todo este tipo de cosas producimos ahorro. Un ahorro que es importante. El plan Renove está dentro de esta filosofía del ahorro. ¿Qué es lo que pretendemos? Que dentro de la mentalización que podemos hacer del ciudadano es que el plan Renove es sustituir un electrodoméstico de una clase de poca eficiencia energética por uno de una clase A o superior de alta eficiencia energética. Y eso lo subvencionamos con una ayuda entre 85 y 185 euros. Y se ha hecho de tal manera que sea cómodo para el consumidor, es decir, que en la misma tienda donde vayas a comprar el electrodoméstico, es decir, cambiar un electrodoméstico por otro más eficiente. En la misma tienda, pues rellenas un impreso y en la misma tienda te hacen ese descuento entre 85 y 185 euros. Empezó en el mes de marzo. Inmediato. Es absolutamente inmediato. ¿En el momento que se hace la adquisición, en el momento que se hace la compra? En el mismo momento de la compra. Se han adherido 190 empresas de venta de electrodomésticos y ya lo están haciendo, y desde marzo en todo el archipiélago, de marzo a mayo, el número de solicitudes eran de 8.900 y pico, por una cuantía de 800.000 euros aproximadamente. Va a estar funcionando hasta el mes de julio y tenemos un presupuesto en torno a 1.600.000, creo. ¿Cómo iba la lata del gofio para eso? No, va bien. Estamos aproximadamente a la mitad del presupuesto, por eso yo animo a todas aquellas personas que quieran cambiar un electrodoméstico por otro de mayor eficiencia, que es el momento porque te ahorras en la compra una cantidad, pero luego lo vas a notar también a final de mes en la factura de la luz, ¿no? Ya saben, la extra de julio, traten de acogerse al plan Renove, les va a venir casi tal. No, es que es una buena oportunidad. Claro, sí, pero hay que aprovechar la extra, porque habitualmente ya los dineros están gastados o supergastados, pero hay que esto, y es importante. Y desde luego en esa educación del ahorro, hay que apagar del todo. Es decir, tengamos la idea clara, hay que apagarlo del todo. Si se queda la lucecita, se sigue consumiendo, sí, claro, de los distintos aparatos. Y a veces creemos que eso ya no consume, que yo si veo algo encendido siempre digo, está encendido. Y si está encendido es por algo, entonces no es por generación espontánea. Oiga, el otro problema es el agua, ¿no? Es decir, usted está hablando de energías, está hablando del petróleo, está hablando de tal. El otro, junto con el clima, con esto climático, con el cambio climático, etcétera, que en este momento están pues los G8 y compañía, con el seso de Los Ángeles de este tema. Yo soy muy escéptico en esas cuestiones de las grandes potencias, sobre todo cuando Estados Unidos pues sabemos que no acepta reducir las emisiones, pues por las circunstancias de sus grandes industrias, por las circunstancias de tal. Pero bueno, con lo cual, pues lo de Kioto y todo lo demás no parece cumplirse. Pero en el agua, aunque es un tema que usted, no entra dentro de la consejería de un modo muy directo, el ahorro de agua es otra de las cuestiones que junto con el ahorro de energía nos puede hacer mejores, ¿no? Evidentemente no entra dentro de las competencias de la Consejería de Industria pero propia, tiene que ver con el tema... concretamente con el tema de la energía. Claro. Nosotros estamos empeñados además, Canarias ha sido un archipiélago que sin agua, con escasez de agua, sobre todo en las islas orientales, hemos sido capaces, con una gran imaginación, de desarrollar unos sistemas de aprovechamiento al máximo del agua. Hay que ver los sistemas agrícolas tradicionales, Lanzarote y Fuerteventura, la Gavia, los Arenados, que es posible, han podido desarrollar una agricultura de secano con una pluviometría de menos de 100 milímetros de agua al año. En el caso concreto del agua y la energía están terriblemente asociados a nuestro archipiélago.
la desalinización del agua de mar, la depuración, son técnicas que estamos utilizando muchísimo. Y en Canarias tenemos dos importantes institutos tecnológicos, el Instituto Tecnológico de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, concretamente de esta consejería, y el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que están realizando proyectos muy interesantes asociados de la energías alternativas, en concreto la energía eólica, asociado a la desalación de agua de mar, y proyectos no solamente en el ámbito de Canarias, sino que en el ámbito fundamentalmente africano. Recordemos que la profesora Tejedor Solero, aparte de catedrática de grafología, ¿no? Muchas de sus investigaciones precisamente han ido cuando su nombramiento de consejera había algunos sabios ignorantes que se cuestionaban, que se preguntaban, pero bueno, y doña Marisa Tejedor, rectora de la Universidad de Laguna, hasta hace poco rectora de la Universidad de Laguna, esto de la industria, de las nuevas tecnologías y del comercio, bueno, pues andaban un poquito despistados, ¿no? En el sentido de que doña Marisa sí que algunas de sus investigaciones han ido precisamente en esa línea de las nuevas tecnologías y de los nuevos no solo del subsuelo, sino de otras muchas cosas que están por encima de la tierra. Doña Marisa, el comercio, ¿puede defender un gobierno autónomo, una consejería, la suya, la actividad comercial isleña? ¿Cómo? Evidentemente, y si me permite, antes de terminar con el ámbito de la energía que estábamos tocando, todo esto que hemos hablado encaja dentro de un plan que estamos muy contentos y realmente que todo el equipo de la Consejería está muy orgulloso que se haya aprobado, que es el Plan Energético de Canarias, que el anterior plan estaba datado en 1989 y creo que ahí se puso de manifiesto la responsabilidad de todos los partidos del arco parlamentario, de tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Coalición Canaria, de hacer un esfuerzo de aprobarlo conjuntamente porque era realmente una necesidad, y muchas de las cosas que hemos hablado, las energías alternativas, la desalación y todo eso viene asociado a ese tipo de energía, viene recogido en ese plan. Con relación al comercio... Antes de que pase, señora consejera, ya ven que los grandes partidos del arco parlamentario no siempre pues hacen espectáculos dignos de mejor causa. A veces hacen consensos de lo pues muy, como diría yo, muy loables, muy necesarios, y se apartan un poco de esos espectáculos cutres que de vez en cuando nos dan. Bien, perdone, vamos con el tema del comercio, ¿no? ¿Puede la consejería, su consejería, estos 2 años, cómo ha impulsado la consejería la actividad comercial isleña? Hay que partir de la base de qué tipo de comercio es el que tenemos en Canarias. En Canarias son el 90 y tantos % de nuestro comercio son pymes, son pequeños y medianos empresarios. Cuando entramos en la consejería había una ley que se había aprobado en el año 2003, en la que se conoce como Ley de Comercio, que fue aprobada con un consenso grandísimo del sector. Y había que desarrollarla. Había algunos reglamentos que había que publicar, y en eso pusimos nuestro primer empeño. Y conseguimos llegar también a un consenso tan alto como el que se consiguió en la Ley de Comercio, que un decreto de licencia comercial específica. Ahí lo que se trataba es de, sin impedir la incorporación de todos los tipos de establecimientos comerciales que existen hoy día, pues un poco, si quiere, favorecer a nuestro comercio tradicional. Favorecer a nuestro comercio tradicional, pero también con unos condicionantes de que mejoren, de que se modernice, que innoven, que ellos lo tienen claro. Es decir, que en este mundo competitivo el que no se mete dentro del mundo de la innovación. Entonces, esa primera parte fue una fase de normativa interesante y creo que llegamos a un consenso bastante amplio, yo diría que tanto como el que se consiguió en la ley del comercio. En un sistema, digamos, de libre comercio como el nuestro, valga la redundancia, ¿se puede, digamos, moderar la presencia de las grandes superficies? Sí. De hecho, el decreto que se aprobó
se establecen cuáles son los criterios para que en una zona pueda incorporarse pues, un gran almacén, un centro comercial u otro tipo de los un comercio de descuento duro, un hipermercado, etcétera. Y se dan unos condicionantes, se tienen que dar unos condicionantes de población, de saturación del mercado, etcétera. Yo creo que se ha alcanzado en este sentido un equilibrio que puede romperse pronto si se aplica la directiva comunitaria que fue aprobada pues a final de año, la directiva que se conoce como Bolkestein, que liberaliza totalmente el sector. Eso puede incidir, esa directiva puede incidir en el pequeño comercio tradicional canario. Sí, puede acabar como, si se aplica totalmente, puede acabar con nuestro con el pequeño comercio. Puede ser. ¿Y no hay salida a eso? Yo creo que sí, estamos trabajando en ese sentido. Puede ser, insisto, muy dañino para nuestro comercio tradicional. Creemos que puede haber una aplicación parcial de esa directiva y en ese sentido estamos trabajando. Pero esa directiva lo que hace es promover más grandes superficies todavía. Y hay libertad absoluta, es decir, que no hay libertad, no hay ningún tipo de criterios que regule en función de la saturación del mercado. Evidentemente esas grandes superficies pueden facilitar precios más bajos y por tanto traer mayores clientelas de consumidores. Bueno, luego el tipo de empleo que generan no siempre es el adecuado. Por eso es importante los equilibrios, porque muchas veces la rumorología no coincide con la realidad. Es decir, por eso el decreto que publicamos creo que es un decreto bastante equilibrado entre un tipo de establecimiento y otro. El romper ese equilibrio puede ser terriblemente dañino para nuestras pymes. Para llegar a ese equilibrio en el decreto, doña Marisa ha tenido que conversar con tirios, troyanos y superintendentes. Pues sí, con muchísimo, tuvimos muchas horas de conversaciones. Tuvimos muchas, sobre todo el director general de Comercio, y tuvimos muchas, pero compensó. Realmente tuvimos una gran satisfacción cuando salió el aprobado, porque fue un consenso mayoritario del sector. Claro, cuando los gobernantes dialogan con los gobernados, los gobernados no son súbditos ya, son ciudadanos, y en esa categoría lo que pasa es que, claro, eso exige del gobernante pues el esfuerzo del diálogo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es muy democrático, es muy sano. Si eso ocurriese en todas las consejerías de un gobierno, ocurriese en todas las consejerías, departamentos de cabildos, y ocurriese en todas las concejalías, incluidas las de urbanismo, de todos los ayuntamientos, pues claro, las cosas irían mejor. Es decir, yo supongo que la gente se identificaría más, vería que es escuchada, en definitiva, por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar a todos, ¿no? Doña Marisa, cámaras de comercio, industria y navegación, Santa Cruz de Tenerife. Y voy a empezar por las conflictivas elecciones en la de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo está el tema ese? Sí, ese fue otro tema que nos encontramos cuando También, llegamos otra piedra en el camino. A la consejería. Hacía poco tiempo que se había aprobado un decreto de creación de la Cámara de Lanzarote y había una cierta conflictividad en el tema, sobre todo en el ámbito de la Cámara de Las Palmas, porque lógicamente cuando se desgaja una parte, un miembro, pues y no se hace por acuerdo, pues se crea una cierta tensión. Tengo que reconocer que había en ese momento una cierta tensión con la creación de la Cámara de Lanzarote y luego con la creación de la Cámara de Fuerteventura. Si a eso añadimos las elecciones a la Cámara, pues hubo un momento bastante convulso en este ámbito, pero luego volvió todo a la normalidad, se hicieron elecciones, una serie de recursos, etcétera, y ahora pues más o menos a la normalidad. ¿Está pendiente de recursos todavía? Sí, hay un recurso que está pendiente de resolución con el tema del sistema electoral, del sistema de elecciones, la forma del voto por correo en concreto. El famoso voto por correo.
que también ha tenido sus más y sus menos en las últimas elecciones por los votos de los de fuera, de los canarios en América, ¿no? Bien, acaba de haber ahí otro. Sí, había una discrepancia porque nosotros considerábamos en la normativa que puso la consejería, se utilizó la normativa normal en cualquier elección, es decir, no, impidiendo un poco la concentración de votos en un domicilio, etcétera. Pues bueno, el juez consideró que provisionalmente no era oportuno y lo que hicimos fue utilizar el voto por correo general, es decir, que habían unas elecciones normales de los tribunales dirán eso. De todas maneras, es curioso cómo decir, las elecciones a las cámaras de comercio me da la impresión, corríjame usted, pero los sistemas electorales funcionan de un modo un poco arcaico o muy complejo, muy complicado. No es, decir, es un sistema que solo los verdaderos entendidos, los que están en el secreto de esa elección, son capaces de acceder a los procesos, porque no es una persona un voto, no es una empresa un voto, es una cosa realmente complicada. ¿Usted no cree que está un poco arcaico eso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y en este sentido se está trabajando, pero estamos de acuerdo prácticamente, no se cambie, es lo que hay. Prácticamente en todas las comunidades autónomas, pero no solamente sí, pero nosotros. Mal de muchos. No, pero me refiero que también el Ministerio. Ya. Porque hay una norma estatal, hay una norma de las comunidades autónomas, pero hay una norma estatal que habría también que ajustarla. Claro. Y yo creo que las últimas elecciones a las cámaras fueron conflictivas en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas. Y esto ha hecho pensar no solamente a las comunidades, sino también al ministerio correspondiente, al Ministerio de Industria. Y en este momento se está trabajando para hacer una nueva normativa al respecto. Claro. ¿Usted cree que es razonable y respetuoso el que los empresarios decidan en cada isla si montan o no una cámara insular? Y bueno, eso es la norma, la ley. Claro. La ley dice que si se cumplen unos determinados requisitos de cuanto a criterios de carácter económico, tal y tal, pues se puede crear una cámara. Es decir, la ley es una cuestión de aplicación de la ley, es decir, ya me guste o no me guste, aplicación de la norma. Claro. ¿Y usted cree que son instituciones, son corporaciones de derecho público? De derecho público. De derecho público, sí. Por eso digo que los votos y estas cosas hay que mirarlo muy bien porque son de derecho público. Claro, son corporaciones de derecho público. ¿Usted cree que eso no pertenece ya a otra época? Digo, como organización empresarial, porque hay otras organizaciones empresariales. Bueno, las confederaciones de empresarios y las asociaciones de empresarios son privadas. Claro. Esto es público. Lo que sí debe tener actualizarla, y en eso yo creo que están incluso las propias cámaras de acuerdo que hay que modernizar los sistemas, claro. Y de hecho se está trabajando, en este momento se está trabajando. Yo creo que en este momento las cámaras, sobre todo la de Lanzarote y Fuerteventura, que son las últimas que se han creado, la cámara la de Las Palmas y la de Tenerife están colaborando para que el inicio de estas dos cámaras pues que se hagan en las mejores condiciones. Muy bien. Innovación, que eso es otro de los temas que a doña Marisa Tejedor también le ha llevado, no solo en la consejería, sino antes, al hilo de esas investigaciones que decíamos. ¿Qué política esencial se ha desarrollado? Primero, antes de nada, ¿qué es eso que se ha dado en llamar segunda modernización de Canarias? Vamos a empezar por ahí. Y después, a continuación, le planteo ya qué política esencial es la conveniente para afrontar y desarrollar y ejecutar esa segunda modernización de Canarias. Hombre, si en el ámbito del que estamos hablando, una modernización significa obligatoriamente incorporar la ciencia y tecnología en el sistema fundamentalmente en el mundo empresarial. Y estoy hablando no solamente de innovación, sino también de investigación y desarrollo. Porque en este momento, aunque yo lo estoy comentando muchas veces en estos días, innovar para muchos puede ser, en principio, pueden correr un cierto riesgo, pero un riesgo muchísimo mayor se corre si a medio o largo plazo no se produce una innovación importante. Y el mundo empresarial
está abocado a tener que innovar. Muchas veces me dicen, bueno, es que la innovación puede ser asocian innovar muchas veces a la incorporación de altísima tecnología. No, no, no. Innovar en el mundo empresarial puede ser incorporación de modificación de procedimientos, modificación de procesos, modificación de organización, de gestión. Eso es innovar. Claro. Otra cosa es desarrollo tecnológico, que también puede ser, y que está basado en la investigación, en la generación de conocimiento. Hoy, una sociedad que no esté basada en la economía del conocimiento, una empresa, un mundo empresarial que no esté basado en la innovación, realmente no tiene futuro. Por eso hablamos en ese ámbito de una modernización. Y ¿y el llamado plan de choque de innovación, qué resultados ha tenido? Un poco enlazo a lo que comentábamos antes del tipo de empresa que tenemos en Canarias, que son fundamentalmente pymes. Este tipo de empresas, muchas de ellas no tienen por sí solas capacidad de hacer un proceso de innovación. Y por eso tiene que intervenir la Administración, al menos inicialmente, generando el medio, las herramientas adecuadas para que puedan hacerlo. De ahí que se haya elaborado un plan bastante ambicioso de ayudar al mundo empresarial a la innovación. Porque el mundo empresarial es consciente, absolutamente consciente de que ese es el camino. Y se ha hecho un plan muy interesante y que está marcando unas pautas que ya no van a tener retorno. Por ejemplo, dentro de este plan está la formación de dinamizadores de la innovación, es decir, de gestores de innovación, que esta es una figura nueva. Claro. Una figura que no existía, gestores de innovación. Tenemos lo más importante para esto, que son las personas. Bueno. En las dos universidades canarias... Eso lo iba a decir, la participación de las universidades es clave. Fundamental. Claro. Tenemos la experiencia en el año 2006, que se ha realizado una actuación en este sentido. Se han formado del orden de 110 gestores de innovación, que son recién licenciados de las universidades. Se les ha formado en innovación y esas personas se han incorporado al mundo empresarial durante X meses a través de como becarios pagados por la Administración, y dentro del mundo empresarial pues han estado informando, han estado incluso haciendo diagnósticos de hacia dónde debe ir la innovación en esa empresa. Y tenemos la gran satisfacción que el 80% de esos becarios se han quedado en la empresa en las que estaban incorporados. Es decir, que no solamente hacen una diagnosis de cuál es la situación, sino también que colaboran con la empresa en buscar la financiación para hacer esa innovación, ya sea a nivel autonómico, a nivel del Estado o a nivel europeo. Bien, hay, digamos, un campo en el que las universidades canarias, la Universidad de Laguna en concreto, bueno, pues está ahí involucrada, y ese es un aviso sobre todo para aquellos, incluso dirigentes empresariales, que están siempre con la mosca detrás de la oreja, y perdonen la expresión, iba a decir la mosca en la boca, pero bueno, detrás de la oreja para ser más respetuosos, de que la universidad está disociada de la sociedad, que está apartada, que está tal, como si la Universidad de Laguna estuviese en San Borondón y no en la propia... Hay ya, de hecho, se están... incluso hasta algunas de nuestras administraciones ya cuentan con la Universidad de La Laguna, en lugar de irse al extranjero o a otros lugares lejanos, donde no tienen mejores técnicos, ni mejores estudiosos, ni mejores tal. Ya incluso aprecian lo que tienen al lado, en la casa, en la propia casa, que además es de ellos, no de otros, ¿no? Ha sido estupenda la experiencia. Tengo que reconocer que la incorporación de estas personas ha sido francamente buena. Y como en este campo, en otros muchos, pero bueno, en este campo estamos hablando de un campo clave. Bien, consumo, iniciativas en marcha para informar, para proteger a los consumidores, ¿no? Y de paso también ya le rogaría que nos diese su opinión sobre la SOMIC y sobre las OIC, las Oficinas de Información al Consumidor, y todas estas organizaciones. Y sí, la Dirección General de Consumo ha realizado una labor muy interesante, sobre todo de divulgación, porque creemos que un buen consumidor es aquel que está bien informado. Claro. Es decir, por ahí tiene que ser un consumidor responsable, y tenemos que colaborar la Administración en que el consumidor sea responsable, pero que esté bien informado.
Se han hecho una labor muy interesante en colaboración con las OMID, con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y con las OI, es decir, las Oficinas Insulares. Ha habido una relación muy estrecha, Dirección General de Consumo, OMIC y OI, para realizar una labor de difusión importante. Se han editado muchos libretos de estos para que en temas de los que más inciden en el consumidor. Por ejemplo, antes del verano se editó uno sobre los viajes, el derecho del tema en relación de los temas relacionados con el viaje, o de las telecomunicaciones, que es probablemente uno de los temas donde más problemas y más reclamaciones tenemos, o en el ámbito de la vivienda también. Es decir, se ha hecho una labor muy interesante que se ha hecho en este sentido, es el arbitraje en el ámbito turístico. Ajá. Eso es realmente, se ha montado una oficina de arbitraje en ámbito turístico en el sur de la isla de Gran Canaria, en Maspalomas, y otra aquí en Arona, porque el problema que tenemos con frecuencia es que cuando se produce una reclamación en el ámbito del turismo, son visitantes que están pocos días en Canarias, y lo que tratamos es de resolver sus problemas antes de que se vayan. Lo que se hizo una campaña para que las empresas se adherieran, y muchísimas empresas estaban interesadas, del mundo de los hoteles, del mundo de la restauración, del comercio, etcétera, y lo que se intenta es resolver los problemas del consumidor antes de irse. Muy bien, doña Marisa, nos quedan muchos temas, pero el tiempo ya nos ha pillado el tiempo. Es decir, hay muchas cuestiones pendientes relacionadas con las telecomunicaciones, con la artesanía, con otros campos en los que usted ha trabajado. Bueno, pero ya se nos ha ido el tiempo. Yo quería preguntarle, bueno, su acceso es conocido, que su acceso a esta consejería fue, digamos, un requerimiento personal del presidente Adán Martín. ¿Le han tocado ya para continuar en la consejería con el nuevo gobierno? Me ha dicho muy bien, mi compromiso era hasta el final de la legislatura. Yo entiendo que antes no lo entendía, ahora empiezo a entender cuando dicen que la actividad política engancha, porque el tratar de resolver problemas para los conciudadanos, pues realmente eso da muchas satisfacciones. Pero usted es profesor de la universidad y sabe también que el mundo universitario, la docencia y la investigación engancha tanto como la actividad política. Lo cual quiere decir que no me ha contestado doña Marisa si ya le han tirado los tejos para continuar en la consejería. Bien, ella es muy discreta y uno, como aprendiz de periodista, tendrá que deducir que si no niega la mayor, está aceptando la mayor. Muchas gracias, casi. Entonces vamos a dejarla en veremos, sea en la consejería, en esa o en otra consejería, o en otra, o sea su retorno a la universidad, de donde su rectorado, pues evidentemente también marcó época. Tenemos que decir que tenemos, bueno, pues una personalidad que nos honra a todos con su trabajo, con su ahínco en esa dedicación, y que no necesita, evidentemente, que nadie lo recuerde, porque sus obras van por delante. Muchas gracias, profesora Tejedor, de estar con nosotros. ¿Usted desea agregar algo? ¿Desea agregar algo? No, darle las gracias por la invitación, y que allí donde esté, pues estaré encantada a su disposición. Yo decía antes que la actividad universitaria probablemente engancha más. Engancha que probablemente usted me entendería al ser también profesor universitario y tener la vocación docente e investigadora. Lo entiendo perfectamente, pero en ocasiones, no es mi caso, pero puede ser el suyo o puede no serlo. Sin negar eso, que evidentemente no solo engancha, sino atrae, cautiva, llena. A veces hay requerimientos que no se pueden desoír, y al final se trabaja por el bien común. Al final, en un sitio o en otro, cuando se hace con honradez y con limpieza y con transparencia y con ganas, pues allá en el sitio que pueda estar cada cual, lo que importa es hacer las cosas bien. Y cuando se hacen las cosas bien,
No importa la cantidad de cosas que se hagan, importa el hacerlas bien. Y estamos seguros que, en todo caso, Canarias, Tenerife, todos nosotros saldremos beneficiados de ese quehacer suyo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, gracias, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Procuren ser libres, y procuren ser libres contando también con el esfuerzo propio, ¿no? Es decir, vamos a ver si vamos a empezar a cambiar esa mentalidad de comodidad, de comodones y de tumbones, y empezamos a exigirnos, antes de exigir a los demás, exigirnos un mayor esfuerzo por todos. Eso genera felicidad, créanme.